¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Estamos arrancando esta primera edición de Unidiversidad Noticia, arrancando también el mes de noviembre del año 2017. Hay mucha información del plano local y también nacional que surgen a raíz de las repercusiones justamente de la reforma tributaria que está aplicando, llevando adelante el Ejecutivo Nacional y tiene que ver con un impuesto, posible impuesto a el vino, ¿no? Una de las bebidas emblemáticas de la provincia de Mendoza. Hay mucha repercusión en el sector empresarial de nuestra provincia, pero también en legisladores mendocinos, diputados nacionales y provinciales que no están de acuerdo con este impuesto a el vino. Nos vamos a meter en el desarrollo de esta información en algunos minutos nada más con nuestro economista que ya está aquí de la Fundación Ideal, Rodrigo González, y también Verónica Gordillo, que justamente ha investigado sobre qué van a hacer los legisladores frente a este nuevo gravamen. Arrancamos como siempre con la presentación de los títulos más importantes de esta jornada. Rechazo al impuesto al vino. El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, confirmó y justificó gravar el vino un 10% y los espumantes un 17%, porque lo consideró entre las bebidas azucaradas y las alcohólicas no saludables. Ayer por la tarde surgió una conferencia de prensa que encabezó en la provincia de Mendoza el ministro Kirchner junto a representantes del sector vitivinícola, quienes calificaron de aberrante e inaceptable la decisión del gobierno nacional. Está mundial y científicamente probado que es una bebida saludable, adelantaron desde el sector. Cornejo sigue enfrentado con los jueces luego del proyecto del oficialismo que busca ampliar la Suprema Corte de 7 a 9 magistrados. Surgió otra iniciativa que dispone crear una oficina especializada con un pool de jueces para hacer un seguimiento de las instancias y que no fracasen. Se apelará a otros funcionarios judiciales para que ocupen el lugar de quien tenga que ausentarse. Atentado en Nueva York. 8 personas murieron ayer durante un atentado terrorista realizado en nombre del Estado Islámico en Nueva York. La Cancillería de nuestro país confirmó que 5 de ellos son argentinos. Integraban un grupo de ex compañeros que egresaron del secundario en el año 1987 y se encontraban festejando los 30 años de la promoción en el Colegio Politécnico de Rosario. Bueno, ayer el gobierno de Mauricio Macri anunció las reformas tributarias que llegan o que se van a tratar antes de fin de año en el Congreso de la Nación. En el marco de estas reformas tributarias llega un nuevo impuesto, un gravamen al vino del 10% y a los espumantes del 17%. El mismo ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, fue el que hizo este anuncio y justificó gravar el vino porque lo consideró entre las bebidas azucaradas y las alcohólicas no saludables. Los impuestos que cobramos en la Argentina, porque de esa manera vamos a poder prolongar este crecimiento que está experimentando la Argentina, no por 1, 2, 3 años, sino por muchísimos más. Vamos a poder expandir la base impositiva sobre la que trabajamos, bajando la evasión, porque vamos a tener un sistema impositivo más amigable para el contribuyente. Vamos a tener más inversión y generación de empleo, más eficiencia, más competitividad y vamos a tener un sistema más equitativo, más igualitario. Con la base de promover la inversión, la competitividad y el empleo de calidad, avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, eficiente y moderno, reducir drásticamente la evasión impositiva, siempre cumpliendo con las metas fiscales, porque recuerden que nosotros siempre tenemos 2 objetivos que son bajar el déficit y para eso tenemos que cumplir con nuestras metas fiscales, pero también tenemos que continuar reduciendo la presión impositiva, hecho que ya comenzó en el año 2016 cuando el Gobierno Nacional eliminó buena parte de los impuestos al comercio exterior y además generó una rebaja en un esfuerzo compartido con las provincias en el impuesto a los ingresos de las personas. Y si hacemos un recuento de los impuestos que se modifican en esta reforma,
Vamos a encontrar modificaciones en los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, el impuesto a las ganancias corporativas y a las ganancias personales. Hay modificaciones en el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Vamos a trabajar en conjunto con las provincias, en conversaciones que ya se han iniciado, para que logremos una rebaja en ingresos brutos, en sellos, y en eliminar las aduanas interiores que hoy tenemos, que están generadas por los regímenes de retención por extraña jurisdicción. En ese sentido me permito felicitar el paso que han dado la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, anunciando el fin de las retenciones por extraña jurisdicción, hecho que se ha anunciado en los últimos días y que es un paso fundamental para recuperar competitividad en el sector privado. Pero en los próximos días vamos a estar trabajando con las provincias para poder acordar un esquema en el cual las provincias también implementen un esquema gradual de convergencia de sus impuestos de ingresos brutos y sellos hacia un nivel de imposición mucho más bajo y más eficiente. Y vamos a eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles, que hoy resulta un obstáculo para el acceso a la primera vivienda de muchísimos argentinos. Allí planteaba el ministro de Hacienda de la Nación las reformas tributarias que llegan en algunos días nada más, después de aprobarse obviamente en el Congreso a la República Argentina. Entre ellas, la que causó mayor impacto en la provincia de Mendoza tiene que ver con el gravamen a través de un impuesto al vino. ¿Cómo va a afectar esto al vino mendocino? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro economista Rodrigo González de la Fundación Ideal, que ya está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, Lucas. ¿Cómo estás? Vero, ¿cómo te va? Te saludo. En algunos minutos nada más vamos a hablar de la repercusión directa que causó en la provincia de Mendoza con los empresarios del sector, pero también con legisladores. Exactamente, Lucas. Muy bien. Estaba la pregunta hecha allí, Rodrigo, ¿cómo va a afectar este posible impuesto al vino del 10% y a los espumantes del 17% en el sector? Bueno, mira, Lucas, un paréntesis antes de decir cómo va a afectar. Los cambios son muchos. El proyecto de ley del Ejecutivo tiene 170 páginas, así que se hacen cambios diversos, impuestos. Pero hay, si uno quisiera sintetizarlo muy brevemente, los principales impactos que el Ejecutivo propone, hay 4 tipos de impuestos que bajan y 2 tipos de impuestos que suben. ¿Cuáles impuestos bajan? El impuesto a las ganancias de las empresas va a bajar ingresos brutos en acuerdo con las provincias gradualmente, van a bajar algunos impuestos al trabajo y se va a eliminar el impuesto al cheque porque lo vas a poder descontar totalmente de otros impuestos. ¿Qué tipos de impuestos suben? Renta financiera es un gran tema ese, y algunos impuestos internos. Y acá está el impuesto al vino. Bien. ¿Qué son los impuestos internos? Son impuestos que tiene la Argentina para 2 tipos de bienes. Bienes que son considerados de lujo y bienes que son considerados que son perjudiciales o atentan contra la salud. Y en este segundo grupo están los alcoholes y acá se incorpora el impuesto al champán y al vino. El champán podríamos decir que es un bien de lujo, entre comillas, y al vino la gran contradicción que hay es que se considera en el proyecto de ley como un producto, una bebida que atenta contra la salud. Claro, fue declarado hace algunos días nada más bebida nacional. Son esas incongruencias que hay, ¿no? Hay una incoherencia absoluta desde lo conceptual, como decimos, desde lo normativo, porque es una insignia argentina, es una bebida nacional, y desde lo productivo, creo que en Buenos Aires no comprenden el tejido productivo que genera la actividad vitivinícola. Casi 18.000 productores, más de 800 bodegas, casi 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos, provincias y microregiones que dependen de esta actividad, así que realmente ha sido una sorpresa negativa para nuestra economía regional. ¿Qué va a pasar con este impuesto? Es un impuesto que estaba exento el vino, tenía 0% de impuesto interno, aumenta en el caso del vino del 0 al 10%, en el caso del champán del 0, que estaba exento contra promesas de inversiones, al 17%. Mucho de lo que se dice en Buenos Aires es, bueno, pero esta industria también se beneficia de la baja de impuestos. Nosotros hicimos un estudio y la baja de impuestos solamente compensa el 30% de este 10% que están creando con impacto impositivo en el sector. Es decir, que apenas 3 puntos se compensarían contra los beneficios de la rebaja de impuestos que sufrirían las bodegas y el sector. Entonces, estos 7 puntos que son de suma negativa para el sector, ¿quién lo va a pagar? Y ahí tenés 3 actores que depende quién los pague,
los efectos que vamos a ver a futuro, si esto se consolida, y por supuesto que son todos efectos negativos. Mira, por un lado podríamos pensar que este impuesto se traslada al consumidor en el precio final. Si esto se traslada al consumidor, cae el consumo, y esto ya está comprobado. Por cada punto que vos aumentás el precio del vino, disminuye un punto la demanda. El consumo, claro. ¿No? Entonces, esto generaría menos consumo de vino, más sobrestock a futuro. Podrían pagarlo las bodegas, es decir, no lo voy a trasladar al consumidor, lo asumo yo, este 10%. Bien. Esto generaría una debilidad competitiva fenomenal, una rentabilidad bastante crítica, que ya está actual, sería aún peor, y generaría un impacto que venimos viendo hace mucho en la vitivinicultura, que es más concentración en los grandes. ¿A quién perjudica más este impuesto si lo absorben las bodegas? Las bodegas más medianas y pequeñas. ¿Quiénes quedarían en el mercado? Las más grandes, y sería más concentración en la elaboración. O lo podría pagar ¿quién? El más débil del eslabón de la cadena, el productor primario, el productor vitivinícola. Bueno, de algunos uva. legisladores ya plantean eso, que son los que más van a sufrir con esto, ¿no? Si la bodega no incorpora este costo impositivo y lo traslada con menos precios a la uva, estamos reduciendo la participación del productor en la cadena de valor, que ya se viene reduciendo, y es un problema de equidad, ¿no? En el cual el más débil, el productor, casi 18.000 productores, terminaría afectado por este impuesto con menores precios de sus uvas. Entonces, en cualquiera de los tres casos, y lo más probable es que se dé un mix, no lo asuma uno, exista algo de traslación a precios, algo de que afectaría la rentabilidad de las bodegas y menor precio de los productores, son tres impactos fuertemente negativos para la provincia. Dos cosas te pregunto, Rodrigo. El análisis que hace para aplicar esta reforma tributaria el Ejecutivo Nacional, ¿es necesario, de acuerdo a lo que ellos plantean? Eso por un lado. Y por el otro lado, en el momento que llega a la provincia de Mendoza y a los sectores vitivinícolas, a la región, ¿es un buen momento para las economías regionales? ¿Cómo está el consumo del vino en los últimos tiempos? Mira, necesitábamos una reforma tributaria porque la presión impositiva de muchos sectores, principalmente exportadores, era asfixiante. Estábamos muy desacoplados de la región, ni hablar de países más avanzados, pero muy desacoplados de la región. Nos cuesta competir porque tenemos impuestos que nuestros competidores no pagan. En el caso de Chile, tienen la mitad de carga impositiva que nosotros, por eso nos cuesta consolidar mercados, encima no tenemos tratado de libre comercio, hay muchos problemas. Teníamos que hacer algo, pero en el caso del vino, lo que se hizo a favor es mucho más pequeño en impacto que lo que se hizo en contra. Entonces, para otros sectores es una buena noticia, para el caso del vino es una muy mala noticia. ¿Cómo están las economías regionales hoy? En el sector frutícola, vitivinícola y conservero en general es un mal momento, y lo hemos hablado en otros bloques, porque el dólar está atrasado, es decir, tenemos problemas de competitividad. Las soluciones que se proponen de baja de impuestos son de mediano plazo, hay una transición muy crítica, y en esa transición que vos tendrías que evitar que sea más crítica de lo que es hoy, llega esto en un momento muy inoportuno. ¿Qué ha pasado el último año con el consumo del vino? Lo que hablamos antes, en términos reales, es decir, por encima de la inflación, creció 5 puntos, el precio del vino se hizo 5 puntos más caro que la inflación, y el consumo también cayó 5 puntos. Por eso te digo que la relación es 1 a 1. Por lo tanto, si este impuesto sigue aumentando el precio del vino, va a seguir cayendo el consumo local de vino. Bien, cuando el ministro de Hacienda de la Nación, Duhovne, anunciaba esto ayer por la tarde, surgió la preocupación al instante en la provincia de Mendoza del sector empresarial. Tanto es así que se generó una conferencia de prensa en la provincia encabezada por el ministro de Economía de la provincia, Martín Kirchner, y también el sector empresarial, que consideraron inaceptable esta medida del gobierno nacional. Hoy actualmente el vino está alcanzado por los impuestos internos, pero con una alícuota preferencial del 0 para marcar una diferencia clara que tiene el vino respecto a cualquier otra bebida. Y se estaba manejando alícuotas que iban a estar en el orden del 25%. Hemos trabajado con el gobernador y en principio el anuncio final del ministro Duhovne habla del 10% gradual, es decir, no en un año. Nosotros trabajamos mostrando que no estamos hablando de un producto industrial, sino estamos hablando de un producto de una economía regional que produce 105.000 empleos directos, más 280.000 indirectos, que solamente y nada más y nada menos abarca 235.000 hectáreas en la Argentina, gran parte de esa en la provincia de Mendoza,
que tiene además un sector que además de los sustitutos que tiene el vino, es altamente exportador, porque hoy, en el último dato, 2016, se han exportado casi 1.000 millones de dólares con capacidades a que si tenemos mejoras en la competitividad podamos duplicar o triplicar ese número, es decir, además de la marca, además de la cultura, además de lo que tiene que ver con que es un alimento, y así está tratado en la Ley Nacional de Bebida Nacional, de Vino Argentino de Bebida Nacional, marcando eso. Seguimos trabajando en eso, vamos a intentar que al Congreso vaya la alícuota cero, vamos a intentar que sea lo más cercana, teniendo en cuenta además que todas las demás modificaciones tributarias producen una mejora también en el sector, como es la disminución de cargas sociales, del impuesto al cheque y de lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que tiene un efecto positivo, que nosotros lo reclamábamos como una partida inicial para mejorar la competitividad, mientras se mejora el costo de transporte y demás elementos que necesitamos en materia de infraestructura. Es decir, el vino no puede estar considerado de una manera diferente de los demás alimentos y por lo tanto estamos absolutamente decididos a gestionar y creemos que es muy importante que el gobierno de la provincia y los gobiernos de las provincias vitivinícolas hagan saber al presidente de la Nación los inconvenientes que una medida de este tipo traería a todo el oeste argentino. Para que la Pampa Húmeda entienda, esto quizás sería una medida que tendría más impacto que la que tuvo la 125 en la Pampa Húmeda. Es decir, se está gravando un producto agrícola. El vino es un producto de base agrícola, un producto natural, y se lo está gravando impropiamente, o se está proponiendo un gravamen impropio. Entonces, entendemos que tanto los integrantes del sector como los gobiernos, el gobierno de Mendoza mayoritariamente y los gobiernos de las provincias vitivinícolas, deben enfrentar con toda la fuerza posible, gestionar y llegar a las autoridades nacionales con un mensaje claro que haga que esta ley, que este texto, esta propuesta de texto de ley sea modificado previo a la llegada al Congreso. Insisto, alícuota cero para el vino, porque el vino no puede estar gravado por impuestos que son para productos no saludables o para productos suntuarios. Bueno, allí el reclamo del sector vitivinícola en la provincia de Mendoza y el compromiso a través de la voz de Martín Kirchner de trabajar para que el gravamen sea 0% en el impuesto al vino. Algunos legisladores también se manifestaron, Verónica, en contra, obviamente, de esta medida. Sí, esta mañana tuvimos la oportunidad de comunicarnos con 3 diputados nacionales por Mendoza, la oficialista Susana Balbo, que recordemos además tiene una amplia trayectoria en materia privada, digamos, en el tema vitivinícola, que fue la más escueta en sus declaraciones. Si bien dijo que la medida es insostenible y que la industria no puede soportar un gravamen de este tipo, se excusó de dar una opinión más detallada, aduciendo que necesita ver el proyecto y que hay que empezar una negociación con el Ejecutivo Nacional. Muy distinta fue la postura de los diputados nacionales por Mendoza opositores, Guillermo Carmona y Alejandro Abraham. Ellos coincidieron en 3 puntos, Lucas. El primero fue en que están impulsando un frente que esté formado por todas las provincias productoras de la Argentina, y ya se comunicaron, dijeron, con gente de San Juan y de Salta, para tratar de negociar con el gobierno nacional y dejar este gravamen en 0 como está en este momento. Por otro lado, aseguraron que este proyecto muestra el centralismo con el que el Ejecutivo Nacional mira a todo el país y hace los cambios en este sentido. Dijeron que solo se centran en Buenos Aires y en La Pampa y que no miran al resto de las regiones productoras ni a los inconvenientes que esto puede causar. Y otro tema que apuntaron en forma muy importante fue este tema del que hablaba el economista recién, ¿no? Este error de concepto, que también lo repitió el ministro de Economía Nacional, de hablar del vino como una bebida alcohólica como si fuera cualquier otra, que es perjudicial para la salud. Bueno, los legisladores destacaron
que el vino está considerado un alimento y que está probado científicamente que beberlo en forma moderada causa beneficios para la salud, y recordemos solamente las investigaciones de acá mismo de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Médicas, que bueno, dicen un poco lo que repiten muchas investigaciones, que un vaso de vino tinto por día es muy beneficioso para la salud. Muy bien, ¿cómo piensan tratar y discutir justamente este gravamen en el Congreso de la Nación? Diputado Guillermo Carmona, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Lucas Laborda los saluda para el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenas tardes, Lucas, un gusto charlar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, en el marco de una situación bastante complicada para la provincia de Mendoza y para el sector vitivinícola, sobre todo. ¿Cómo piensan actuar en el Congreso, diputado, frente a esta situación? Bueno, mire, en primer lugar quiero destacar que en el Congreso Nacional venimos sosteniendo una posición permanente de defensa de la industria vitivinícola. Para dar prueba de ello puedo mencionar no solamente la iniciativa de que el vino sea la bebida nacional, el rechazo en su momento cuando se propuso un impuesto para financiar la ley de deporte, el proyecto que yo he presentado para favorecer la diversificación al sector vitivinícola para la utilización de el mosto como endulzante de bebidas no alcohólicas, la iniciativa para quitarle ya por ley impuestos a las bebidas, a los vinos espumantes, distintas iniciativas que hemos sostenido en favor de la industria vitivinícola. Lamentablemente nos vemos con esta decisión brutal del gobierno nacional, convalidada por el gobierno provincial de una manera absolutamente inconcebible, de aplicarle un tributo a una bebida que es la bebida nacional y que se haga, como ustedes recién señalaban, poniendo en duda el carácter saludable de este alimento y de esta bebida nacional. Frente a eso, yo hoy voy a presentar, seguramente con el acompañamiento de otros legisladores nacionales, una iniciativa de un proyecto de ley que ratifique el 0% de alícuota para el vino, de manera tal de excluirlo de cualquier posibilidad de aumento de la alícuota, actualmente ubicada en 0, y por otro lado sumar a esa exención ya de manera definitiva a los espumantes, a los conocidos como champán. Creo que no basta con que nosotros rechacemos la medida del Ejecutivo, tenemos que sostener la alícuota de 0% para el vino y otros derivados de la uva, de manera de bloquear esta iniciativa del Ejecutivo. Y me parece muy preocupante este confuso juego que está llevando adelante el gobierno provincial. Hoy el gobernador Cornejo dice que se vio sorprendido por la medida, pero ayer el ministro Kirchner anunció que habían negociado con el gobierno nacional una alícuota más baja. Es decir, han estado en conocimiento de la medida, han acordado cosas con el gobierno nacional que implican el establecimiento de un impuesto para esta bebida nacional. Así que rechazamos también esta actitud del gobernador y del gobierno de la provincia de ceder la defensa del interés de Mendoza en función de la pertenencia político-partidaria al gobernador y su adhesión al proyecto de Macri. No, le decía, diputado, que se hablaba en un principio de un 25% de este gravamen al vino, de este impuesto, ¿no? Y es lo que supuestamente han negociado el Ejecutivo Provincial con la Nación. ¿Cómo define o cómo determina esta medida del gobierno de Mauricio Macri usted en el ámbito nacional? Bueno, ayer tuvimos un día negro para la economía mendocina y hoy se ratifica. Yo quiero insistir sobre esto. Acá no hay negociación posible. Pasar del 0 al 25, de 0 al 17 o del 0 al 10 es una atrocidad. Por lo tanto, rechazo de plano la actitud que está asumiendo el gobierno provincial. Es una actitud funcional a la posición del gobierno nacional y por lo tanto
pedimos al gobernador que se ponga en el lugar de defensa. Defender a Mendoza es alícuota cero para el vino. No es conseguir una alícuota menor, porque en realidad no había alícuota para el vino, era 0%. El gobernador está con esto consiguiendo que Mendoza tenga que sufrir un impuesto sobre el vino del 10%. Se agrega un 10% si fuera así que han acordado eso. Así que rechazamos esta medida. Y esto es decidido en el marco de esto que el presidente Macri ha denominado reforma permanente, reformismo permanente, que no solamente tiene al vino como sector, al sector vitivinícola como sector afectado. La reforma tributaria que ha sido planteada no perjudica solamente al sector vitivinícola con un impuestazo, sino que afecta a otros sectores. Iremos estudiando más profundamente cada una de estas medidas. Y la reforma laboral que se ha propuesto también en el marco de este reformismo permanente del macrismo es una reforma en contra de los trabajadores, solo comparable con el régimen laboral que impuso la dictadura militar en los años oscuros de la década del 80 y principios del 70 y principios del 80, ¿no? Así que es muy preocupante lo que está pasando en general, no solamente el impuestazo al vino, también en otros campos que van a afectar a los mendocinos y mendocinas y a los argentinos y argentinas en general. Diputado Guillermo Carmona, muchas gracias por atendernos, ¿sí? Muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Que anden muy bien. Bueno, hasta luego. Allí dialogamos con el diputado del Frente para la Victoria, justamente Guillermo Carmona, y cómo van a plantearse en el Congreso de la Nación a través de un proyecto que está presentando en estos momentos el diputado nacional. También opinaron distintos empresarios del sector a través de sus cuentas de Twitter. Lo decía y lo hacía público ayer, por ejemplo, Carlos Ianisoto de Coninagro. Decía justamente desde esa institución, volvemos a insistir, que necesitamos urgente revisión de las medidas anunciadas. Carlos Ianisoto, que en un principio festejaba los anuncios de Mauricio Macri, el mismo lunes estuvo presente, de hecho, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, pero ahora, a raíz de este impuesto, o este posible impuesto, este gravamen al vino, bueno, cambió un poco el panorama y la opinión. Anabel Fernández Agasti decía: los legisladores nacionales de Unidad Ciudadana rechazaron tajantemente la iniciativa del Ejecutivo Nacional. Decía la diputada: me parece un golpe terrible para la industria vitivinícola. Palabras de la diputada Susana Balbo, muy vinculada con el sector vitivinícola, allí la diputada, y es un error incluir al vino en la bolsa de las bebidas alcohólicas, decía el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Luis Borsani. Es un poco la lectura que hacían algunos legisladores y empresarios a través de sus cuentas de Twitter. Rodrigo, es importante también determinar cómo va a impactar esto en el consumo, en el ciudadano común, este tipo de reformas. Mira, sabes que hay impuestos que aumentan agresivamente a algunos productos y otros que bajan agresivamente. Entre los que más aumentan, por supuesto, estamos hablando del vino, pero también hay productos que son muy consumidos por las familias, como por ejemplo todas las gaseosas que tienen azúcar. Aumenta de manera importante ese impuesto y es posible que existan aumentos de más del 10% en este tipo de productos en góndola. Otros productos que también aumentan son las cervezas, por ejemplo. Ahí tenemos también un aumento importante, y todas las bebidas blancas en general. ¿Cuáles son los que están beneficiados? Que es posible que también se sienta cierta reducción en sus precios. Muchos productos de electrónica, como por ejemplo son los celulares, tenían 17% y caen a 0% el impuesto interno. Es muy alto la caída en el impuesto que va a tener que enfrentar el consumidor. Lo que son monitores de computadoras, lo que son televisores, LCD también, caen del 17 al 0. En los autos también hay de menos de 800.000 pesos y en las motos de menos de 150.000 pesos hay un aumento del 10%, perdón, hay un impuesto del 10% en la actualidad que quedaría en 0. Es decir, que es posible que también exista reducciones en el precio de los autos de gama baja y media y motos. Bien. Y en los autos de alta gama y motos de alta gama, al revés, van a aumentar los impuestos. Así que lo que es electrónica, algunos automotores y motos, es posible que veamos reducciones en los precios si esta medida se traslada al consumidor, que esperemos que así sea. Bien. Rodrigo, muy claro como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Vos, Lucas. Vero, también muchas gracias. Que tengas una linda jornada.
Gracias a vos, Lucas. Bueno, es el tema del día, ¿no? Este gravamen al vino, este impuesto del 10% y al 17% a los espumantes, por eso nos explayamos un poco más para que quedara bien claro, ¿no? Recordemos que esto se tiene que tratar en el Congreso y se trataría antes de fin de año. Queda más información todavía para tratar con ustedes, vamos a hacer un corte, ya venimos.